Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar un minutito en lo que se van conectando los demás. Amén. Vamos preparando la palabra de Dios. Ahí le voy a pedir que vayamos buscando en Mateo, capítulo 7. Y vamos a ver del versículo 24 al versículo 28. Pues sean todos bienvenidos. Hoy domingo 16 de enero. Estamos haciendo la predicación estamos transmitiendo desde casa por el tema del cuidado, pero el próximo domingo, con el favor de Dios, pues estaremos haciéndolo de manera presencial, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Les pido que pues vamos a tener 45 minutos de palabra, que esté atento, que trate de no distraerse, de que no esté haciendo otras cosas al mismo tiempo. Yo sé que estando en casa eso se puede hacer. Sin embargo, le pido que trate de estar atento a este tiempo. Es un tiempo de la palabra de Dios, es un tiempo de escuchar el consejo de Dios. Así es que es muy importante estar atento, ¿verdad? Estar atento para que la palabra que hoy se dé caiga en un corazón de una tierra que dé fruto. Y no que sea en una tierra infructuosa, como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Que no da fruto. Así es que el propósito de la palabra es que dé fruto en cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Le pido que cierre sus ojos ahí donde usted esté y que pongamos este tiempo en las manos de Dios, del Espíritu Santo, para que esta palabra tenga efecto en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por un día más de vida, Señor. Porque en este momento hay muchas personas que están sufriendo, Dios, que están en el hospital, Dios. Y el hecho de que nosotros estemos escuchando la palabra en nuestras casas, Dios, es una razón para darte gracias, Señor. Porque hay personas que en este momento están en situaciones muy complicadas, hablando en salud o tal vez en alguna situación externa también difícil, Señor. Sin embargo, hoy tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Tu misericordia es nueva, Dios. Y hoy podemos sentarnos, Dios, desde nuestras casas y escuchar tu consejo, Dios. Yo te pido que esta palabra, Espíritu Santo, penetre los corazones y que hagas tú la obra, pues eres tú quien nos toca de manera interior, Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor, para tu gloria y para tu nombre, Señor. Habla a la vida de mis hermanos, Señor. Habla a sus corazones, Dios. Y que esta palabra dé fruto en cada uno de nosotros, Señor. Que seamos desafiados a vivirla, Dios. A cambiar de dirección, a cambiar nuestras vidas, pues tú, Dios, tienes propósito para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te doy gracias, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, te damos gracias. Pues vamos directo a la palabra. Mateo capítulo 7, del versículo 24 al versículo 28. Muy bien. Si ya tiene ahí la palabra, si tiene ya su Biblia o su celular, manda ahí, escriba un amén, para que sepamos que ya que ya todos están ahí en sintonía, ¿verdad? Pues voy a leer la palabra de Dios. Vaya leyendo conmigo ahí en su Biblia, por favor. El título de esta predicación es La necesidad de la oración y de la palabra. La necesidad de la oración y la palabra de Dios. De hecho, yo les mandé las diapositivas. Ahí vaya tratando de ir siguiendo los pensamientos para que usted se vaya relacionando con las imágenes. Muy bien. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Ahí me gustaría que pusiera atención a las siguientes palabras. Cualquiera. Es decir, este es un mensaje abierto para todo el que escuche este mensaje. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Ahí está la diferencia. Es cualquiera que las escucha, pero las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo que primero que tenemos que identificar es que hay un hombre prudente y que hay un hombre construyendo sobre la roca. Amén. Versículo 25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Muy bien, tenemos un hombre prudente, tenemos un hombre que hace las palabras, que no solamente escucha sino las hace, y que cuando viene la lluvia habla de clima externo que golpea, vienen catástrofes tal vez naturales, vientos que golpean esa casa, pero dice que como esa casa estaba fundada sobre la roca, no se cayó. Y viene la contraparte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Identificamos la otra parte. Tenemos una parte de un hombre prudente que construye sobre la roca, que aunque vienen esos climas, esa lluvia, vienen vientos fuertes, la casa permanece. Ahora identificamos un hombre insensato. Tenemos dos tipos de personas en esta parábola, un hombre prudente y un insensato. Ambos escuchan la misma palabra. La diferencia entre ellos es que uno la hace, uno la vive, uno la aplica y el otro no. Y ese mensaje es para nosotros, hermanos. Hoy, desde su casa, usted está escuchando, todos vamos a escuchar la misma palabra. Todos ustedes la van a escuchar. La diferencia, hermanos, va a ser que unos la van a poner por obra y otros no. Y de ahí va a haber una diferencia, porque ambos construyeron una casa. El que no hace la palabra, el que no vive la palabra, está construyendo sobre la arena. Y cuando vengan las circunstancias, las situaciones, cuando vengan los problemas, su vida se va a derrumbar. No porque uno sea mejor que otro de estos dos hombres. La diferencia radica principalmente en que uno vive la palabra y el otro no la vive. Como nosotros, como usted. La diferencia en su vida es que unos la viven, se esfuerzan por vivir, se esfuerzan por agradar a Dios y otros no. No hay excusa. Porque todos en este lugar vamos a escuchar la misma palabra. La diferencia va a radicar en que unos van a buscar vivirla y otros la van a desechar de su vida y seguirán exactamente igual. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar ya en materia. Y prácticamente esta predicación la voy a dividir en dos puntos. Aquel hombre que construye sobre la arena y aquel hombre que construye sobre la roca. Esta parábola, les voy a dar un poco el contexto. Aquí justamente en capítulo 7 del 24 al 27 encontramos el final de lo que se conoce como el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5. El Sermón del Monte ocupa 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y en este sermón tiene mucha instrucción, exhortación, enseñanza. ¿Quién es la audiencia? Un pueblo judío principalmente, pero también encontramos a los discípulos de Jesús
en este sermón. Y también encontramos que hay en escena líderes religiosos. Ok, entonces esta es la audiencia de Jesús. Y Jesús quiere acabar su sermón del monte. Después de dar mucha instrucción, enseñanza y todo lo que viene atrás de este versículo de Mateo 27, dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente. Es decir, él acaba el sermón del monte confrontando a su audiencia, y siempre el propósito de la palabra será, hermanos, vivirla o no vivirla, ser hacedor o ser oidor. Toda palabra que usted reciba de Dios siempre nos va a llevar al mismo punto: o la vivimos o no la vivimos. Toda palabra, todo consejo de Dios en la Escritura siempre nos va a llevar al mismo lugar: a vivirla o no vivirla. Jesús acaba su sermón del monte confrontando a esa persona y acaba con esta parábola para decirles: ya di todo el sermón, ya expliqué todo. Ahora viene la parte principal, la aplicación. ¿Lo vives o no lo vives? Y él usa esta parábola para confrontar a su audiencia. Esta parábola también viene en Lucas de manera paralela, en Lucas 6, 46, 49. Pero ahorita vamos a ese punto. Y a manera de introducción, quisiera hablar de dos aspectos que son cimientos de la vida del cristiano. Estos cimientos aplican para todo cristiano. No importa si llevas un mes de conocer a Cristo, no importa si llevas 5 años, 10 años, no importa si eres pastor o no eres pastor, si eres o en cualquier ministerio, no importa. Porque estos dos cimientos son fundamentos que todo aquel que se llame cristiano debería de vivir, deberíamos vivir. Todo aquel que se llame cristiano, nacido de nuevo, deberíamos de vivir estos dos cimientos en nuestra vida. Hoy que estamos comenzando casi en la segunda semana de enero de este 2022, si nosotros, hermanos, si usted en su vida va de fracaso en fracaso, no avanza, su vida está estancada, no hay crecimiento en la parte espiritual, en la parte económica, en su familia, hermano, la misma Escritura nos va a revelar de por qué puede suceder eso. Pueden ser muchas razones, pero a través de esta parábola vamos a ver algunas. Y hoy quisiera hablar sobre los cimientos. Antes de continuar, quisiera que tuviéramos claro qué es un cimiento, porque para entender la importancia de ellos tenemos que saber para qué son, cuál es el propósito de los cimientos. Y yo se lo mandé en la diapositiva y aquí le puse 2 propósitos y quiero que los vaya leyendo conmigo ahí donde yo se los mandé. Dice: la parte básica. Un cimiento es la parte básica que soporta la carga de todo el edificio. Los cimientos son un fundamento sobre el cual se construye. Y dice que a través de estos cimientos el edificio tiene esa solidez para que no se caiga. Así es que un cimiento es vital. Y tengo otro propósito. Un cimiento es una buena y fuerte base que mantiene el edificio en pie mientras la fuerza de la naturaleza causan estragos. Qué interesante que en la parábola vemos las fuerzas de la naturaleza golpeando ambas construcciones, tanto del insensato como del prudente. Y Jesús no se equivoca, porque de manera física, no solamente es una parábola, una historia, ¿verdad? Si lo vamos a la realidad, las casas, por ejemplo en Estados Unidos, cuando vienen
los torbellinos, esos huracanes, las casas son destruidas porque son de madera regularmente. Nosotros en México al menos las casas son de cemento, de tabique, pero tienen que tener buenos cimientos. Dice, los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante calamidades como terremotos, inundaciones y fuertes vientos. Así es que aquí tenemos el significado de que es un cimiento. Es para soportar toda la carga, todo el edificio, la construcción, y para a través de ese mismo soporte, en la casa, el edificio, soporte las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Los vientos, los ríos, y ayudan a que los que están viviendo en esa casa estén seguros. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como cristianos, hermanos? Para tener entonces cimientos en nuestra vida, que aunque vengan las circunstancias a golpear nuestra vida, no nos vengamos abajo. A lo largo de los años he notado que muchos cristianos con alguna circunstancia complicada, difícil, su vida espiritual se viene abajo. Se alejan de Dios, ya no buscan, porque la circunstancia externa que golpeó su vida lo destruyó. ¿Por qué será que algunos cristianos resisten más que otros los embates de la vida? No porque uno sea mejor que el otro, pues todos estamos escuchando esta palabra. La palabra nos deja ver que la diferencia será el que va a resistir es aquel que no solamente escucha, sino pone por obra la palabra que se les está enseñando. Y esa es la diferencia en tu vida, hermano. ¿Por qué tu vida no tiene una estabilidad? ¿Por qué tu vida no tiene una firmeza? Simplemente porque cuando se te da la palabra, no la pones por obra. No pones atención. Te entra por aquí, te sale por acá. No te gusta lo que te dicen a través de la palabra. Tal vez quieres otro tipo de palabra, pero aquí se le da palabra sólida. Si usted, hermano, no la pone por obra, ese es un tema, ese es un punto o es un problema de usted. No culpe a las circunstancias, no culpe a la vida. Simplemente esta palabra nos deja ver que hay unos que la escuchan y la ponen por obra y hay otros que no. Y de ahí nos separamos. No porque seamos mejores, porque el hombre prudente y el hombre insensato, ambos escucharon la misma palabra. Y no era una palabra que venía de cualquier predicador. Era una palabra que Jesús mismo estaba predicando. Imagínate a Jesús predicando esa palabra, y que aun cuando Jesús mismo predicaba, uno decía, bueno, se escucha bien el mensaje, pero no, yo no necesito esa palabra. ¡Qué tremendo! Así es que estamos hablando de que no se trata del predicador, porque Jesús lo pone sobre la mesa. Es Jesús hablando y diciendo, va a haber hombres prudentes que sí van a vivir lo que yo os predico, y va a haber hombres insensatos que no van a vivir lo que yo predico. Así es que no se trata de mí como predicador, hermano, porque si esa audiencia que tenía Jesús, hubo hombres que no la vivieron, no se trataba entonces del predicador, se trata de usted que no quiere vivir la palabra, que se le da instrucción de la palabra, de lo que es la palabra, y usted la rechaza, usted la omite, usted la hace a un lado y hace lo que usted quiere. No se trata de mí. Se trata de usted, hermano, que no vive lo que dice la palabra, porque tal vez no le gusta cómo se lo dicen, no le gusta de la manera que se le dice, hermano,
y usted hace la palabra a un lado, pero no es el predicador, porque Jesús estaba predicando en el Sermón del Monte. Era el mismo creador de los cielos y la tierra quien estaba predicando en ese lugar. Y Jesús deja claro que iba a haber hombres insensatos, que iban a rechazar la misma palabra del Señor Jesús en vivo y a todo color. Es usted y soy yo cuando omitimos la palabra. Y como cristianos hay dos aspectos que son vitales para resistir las situaciones que se nos van a presentar a todos, hermanos. Y es la importancia de orar. Y ese es el primer punto que quiero tocar. La necesidad de orar. Tristemente, hermanos, estuve investigando sobre algunas encuestas acerca de cada cuánto oran los cristianos, los que se llaman cristianos, y la encuesta arroja resultados tremendos. Usted sabía que las encuestas son hechas para precisamente ver en qué punto se encuentran. Por ejemplo, una empresa, para saber el servicio de calidad, a través de la encuesta se pueden ubicar en qué les está faltando, qué les falla, en dónde se están equivocando. Bueno, para saber si un cristiano vive una vida de oración, se le preguntó en Estados Unidos, porque en el contexto latino no creo que sea tan diferente. La realidad que encontraron es que de 10 cristianos, solamente 2 o 3 oran y los demás no oran. La mayoría de los cristianos solamente ora cuando tienen alguna reunión los domingos o entre semana. Lo más triste es que muchos no oran. ¿Usted se imagina, hermano, ser cristiano o llamarnos cristianos y no orar? ¿Por qué es tan importante la oración? La oración es el canal de comunicación con Dios. A través de la oración nosotros conocemos a Dios. A través de la oración Él nos habla y nosotros le hablamos. ¿Usted se imagina orar solamente una vez a la semana? Cuando nosotros oramos una vez a la semana, hermanos, estamos construyendo sobre la arena. Porque un cimiento de la vida del cristiano es la oración. La oración es el medio por el cual nosotros somos fortalecidos. Somos vivificados, tenemos un encuentro con Dios, estamos recibiendo de Dios su ministración, su palabra. La oración es tan indispensable para nosotros, o debería ser, que dice Charles Spurgeon, que así como para el hombre es vital respirar, si no respiramos nos morimos. Para el cristiano nacido de nuevo, la oración es como respirar. La realidad, hermanos, es que solamente un pequeño porcentaje ora. Y cuando vienen los problemas a la vida, cuando vienen las circunstancias, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no resisto tal vez este problema? ¿Por qué no estoy viviendo la vida que debería de vivir? Una de las razones es porque no oramos. No oramos. Hay diferentes cosas que compiten con pasar tiempo con Dios. Hay diferentes circunstancias, distracciones que nos impiden o que compiten con pasar tiempo con Dios.
Y tal vez, yo sé que unos dicen, bueno, es que usted no conoce mi vida, yo no tengo tiempo. Yo le aseguro, hermano, que usted sí tiene tiempo. Si tenemos tiempo para estar 30 minutos viendo el celular, dígame si usted no tiene tiempo de 10, 15 minutos para orar. Claro que los tenemos, hermanos. Yo le aseguro que hay tiempos donde sí podemos hacerlo. ¿Sabe? Estamos tan viciados con las cosas de esta tierra y con los distractores y con el entretenimiento en sí, que es más fácil que veamos una película de 2 horas que orar 15 minutos. Y nosotros decimos que no tenemos tiempo. La realidad es que eso es una excusa ante las diferentes cosas que preferimos hacer antes que orar. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, me voy a meter a la habitación y voy a tener 10, 15 minutos con mi Padre? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? O ya a lo mejor no se acuerdan ni cuándo fue la última vez. La oración debe ser constante. Y el mayor ejemplo de un hombre de oración es nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 14:23 que despedida la multitud, Él subió al monte a orar aparte. La Biblia en los evangelios nos menciona muchas veces que el Señor Jesús se apartaba a orar, a hablar con su Padre. Yo le pregunto, hermano, si el Hijo de Dios, Jesucristo, siendo un hombre, cuando comienza su ministerio, era muy ocupado. Imagínense, Jesús hacía milagros sorprendentes, maravillas. Las multitudes le buscaban. Era un hombre ocupado. Pero constantemente la Biblia nos enseña que él iba al monte a orar. En la noche, que él oraba en diferentes lugares. Jesús buscaba orar. Si el Hijo de Dios buscaba orar, ¿cuánto más nosotros no deberíamos orar? Y a veces nos preguntamos por qué nuestra vida no avanza, hermanos. Una de las razones es porque no oramos. No oramos. Se nos hace tan pesada la oración y no hacemos el esfuerzo para orar. Y nuestra vida refleja eso, hermanos. Si hay algo que yo quiero alentarnos a todos, incluyéndome yo, es que oremos más, es que busquemos más la presencia de Dios, es que intimidemos más con Dios, es que estemos más tiempo en la cámara secreta con Dios, es que doblemos rodillas y hablemos con nuestro Dios, busquemos su rostro y dejemos y quitemos de nuestra vida aquello que no nos edifica. Y que busquemos más a Dios en la oración. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Busca hablar con Él. No oramos, hermanos, no oramos. Pero lo más curioso es que oramos solamente para que nos cumplan nuestras necesidades. Y no está mal, eso es bíblico, presentar nuestras peticiones. Pero cuando oramos para hablar con Él simplemente, para platicar como un amigo. Si yo te dijera que en esta semana tuviste 5 momentos de oración, por ejemplo, ¿en cuáles de esos 5 momentos no le pediste nada y simplemente le dijiste: quiero disfrutar tu presencia? Donde no fue una prioridad lo que tu necesidad,
sino entendiste que tu necesidad más grande era estar en su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin pedir nada? Solamente te deleitaste en estar con Él. Nuestra oración revela nuestro corazón. Aún nuestra manera de orar revela qué es lo que nosotros anhelamos más en la vida. Si todas nuestras oraciones son para pedir algo y nunca oramos solamente para disfrutar su presencia, entonces nuestro corazón está inclinado hacia las cosas. Y repito, no es que esté mal que presentemos nuestras peticiones. Él lo dice que lo hagamos en Filipenses 4, 6 y 7. Cuando tú te ves con un amigo después de 10 años, usted no llega y le dice, pues yo quiero esto. Usted llega y disfruta esa compañía porque tenía muchos años que no la veía, ¿cierto? Usted llega y le platica cómo le ha ido, y le pregunta cómo está, qué ha hecho en la vida, porque tiene tiempo que no ve a esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con Dios y simplemente le dijo, Señor, te doy gracias, Dios? Te amo, yo te necesito, Padre. Eso es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Eres mi prioridad, eres mi amor, Señor. Te amo, Señor. Te necesito, Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que su oración fue de esa manera, hermano? Donde le habla el Señor, es un deleite estar contigo en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que para usted orar fue un deleite en su corazón? No por lo que Dios le pudiera dar, sino porque estuvo con Dios. Entre toda la raza humana, entre tantos hombres y mujeres sobre esta tierra, usted y yo fuimos escogidos por Dios. Y estar con Él es suficiente. Aunque no le diera nada, hermano, estar con Cristo es suficiente. Claro que tenemos necesidades, todas las tenemos. Algunas serán suplidas y algunas no. Algunas oraciones no serán respondidas y algunas sí. Pero ¿qué importa si Él vive en mí? Es suficiente tener a Dios en mi vida, aunque no tenga muchas cosas que pudiera anhelar en esta tierra. Pues tener a Dios en nuestra vida es lo más hermoso que alguien puede experimentar. Cristo es suficiente. Cristo es todo. Cristo es la misma vida, y a través de Jesucristo abrió un camino para tener contacto con el Padre. Nosotros hoy no nos pudiéramos acercar a Dios si Cristo no hubiera entregado su vida en la cruz. Es por Cristo quien hizo que el velo fuera rasgado y pudiéramos entrar al lugar santísimo, donde en el Antiguo Testamento un hombre al año podía entrar. Usted se imagina, un hombre una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. Y hoy nosotros podemos entrar en cualquier momento, pues el velo se rasgó y tenemos acceso a la presencia de Dios las 24 horas, de las cuales muchas veces no buscamos su rostro. La realidad nuestra es que no buscamos su rostro. O solamente le buscamos para que cumpla una lista de peticiones.
o cuando tenemos un problema. Cuando tenemos un problema, todos corren a la presencia de Dios, y cuando el problema se soluciona o pasa la tormenta, te olvidas de buscar de Dios. Somos hasta personas que interesadas. Ya pasó tu enfermedad, ya pasó tu situación económica, ya pasó tu problema en tu matrimonio con tus hijos, y ya no lo buscamos. Solamente cuando tenemos una necesidad buscamos el rostro de Dios. Debemos de cambiar esa manera de buscar a Dios, esa motivación. Y no solamente cuando haya escasez o problemas, sino también cuando usted esté yendo bien, busque el rostro de Dios. En todo momento Él es digno de buscar su rostro, hermano. No le busque solamente cuando tenga necesidad, búsquele cuando esté bien hablando en su familia, en su economía. Busquemos a Dios en oración en todo tiempo, en todo momento. Él es la fuente de la vida para nosotros. Él es la vida misma. Y si nosotros queremos vivir en victoria este 2022, si no tiene el cimiento de la oración, si no lo tenemos en nuestra vida, hermano, vamos a construir nuestras vidas sobre la arena. Y cuando venga algún problema, alguna escasez económica, un problema con los hijos, un problema con nuestros padres, alguna situación laboral en la escuela, su vida se va a derrumbar. Porque usted se estaba construyendo sobre un terreno que no tenía cimiento de la oración. Un cristiano sin oración, hermanos, es algo inconcebible. Debemos orar. La premisa este año para la iglesia es orar más. Orar más. Esta carne se rebela contra la oración. Los deseos de la carne se oponen para que busquemos a Dios. Pero esta carne se tiene que someter al señorío de Cristo. Porque esta carne tiene que morir para que Cristo crezca. Para que Cristo sea más. Y lo más importante. Pero sin oración, hermano, su carne toma lugar, gobierno en su vida. Sin oración, los deseos que hay en nuestra vida se hacen fuertes y el pecado comienza a reinar en su vida, en su intimidad, en sus hábitos. Pero esta carne se tiene que someter al señorío de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la oración. Si usted no ora, si yo no oro, hermano, los deseos corrompidos que todavía tenemos, con los cuales todos luchamos, se enseñorean en nuestra vida. Y el pecado es algo que estorba para que yo me acerque a Dios. Una vida de constante pecado no permite que el hombre se pueda acercar a Dios. De hecho, el pecado viene a separarnos de Dios. Pero si tú no oras, vas a tender a pecar más y más y más. Pues es a través de la oración que nuestra carne mengua y Cristo crece. Es importante la oración en nuestra vida. Y como segundo punto, tenemos necesidad de la palabra de Dios. La necesidad de la palabra de Dios. ¿Qué tan regularmente lee la Biblia? ¿Cada cuánto medita en las Escrituras? Le voy a hacer una pregunta, hermano.
Y usted contéstela en su propio corazón y sea sincero. ¿Cada cuándo abre usted la Biblia? ¿Los domingos nada más? ¿O cuando le toca? Las estadísticas muestran, con respecto a la lectura de la Biblia, que las personas que más están expuestas a la palabra de Dios son las personas que regularmente tienen principios bíblicos en su vida, y eso les da fortaleza. Entre menos usted se exponga a la palabra de Dios, usted no está fortalecido. Si usted solamente abre su Biblia los domingos, usted no está fortalecido. La misma palabra nos invita a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Salmo 1, versículos 2 y 3, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un hombre o una mujer que lee la palabra es mucho más probable que cuando vengan las circunstancias no sea derribado. Lamentablemente hubo un estudio en Estados Unidos que se llama Lifeway Research, donde encuestó a 2.500 cristianos que asistieron a la iglesia por lo menos una vez durante el mes, y esta encuesta nos da luz sobre la importancia de fortalecer nuestra relación a través de la lectura. Y de estos 2.500 cristianos, solamente el 20% dijo que leía la escritura todos los días. Otro porcentaje dijo que solamente una vez a la semana. Y otro porcentaje admitió que no la leen, que nunca leen la palabra de Dios. ¿Usted considera que alguien que se llame cristiano no tenga deseos por leer la palabra? Lamentablemente así es. Hay personas que se llaman cristianas y no leen la palabra de Dios. Es imposible conocer a Dios sin leer su palabra. Es imposible conocer a Dios sin orar. Si usted y yo somos cristianos y usted no lee la escritura, hermano, está edificando su vida sobre la arena. Si no hay oración, si no hay palabra, cualquier cristiano está edificando sobre la arena. Por eso, cuando vienen los vientos, cuando vienen los ríos y golpean su vida, usted se desmorona. Usted comienza a cuestionar a Dios. Usted dice, ya Dios me abandonó. Usted dice, yo ya no voy a la iglesia, pues no pasa nada. ¿Sabe por qué pasa, hermano? Porque no ora y porque no lee la palabra. Por eso hay muchos cristianos que renuncian ante cualquier problema, porque no leen la palabra ni oran. Si dijimos que al inicio que un cimiento era para sostener un edificio, imagine su vida. Si no tiene ni la oración ni la palabra de Dios, cuando vienen los vientos y golpean su casa, su vida, al no tener cimientos, su casa se viene abajo. Es interesante cómo podemos llamarnos cristianos cuando no oramos y cuando no leemos la palabra. Tal vez nos llamemos de título o de nombre,
Pero un cristiano genuino, nacido de nuevo, tiene hambre y sed por la palabra y por estar con su Creador. Eso viene ya nuestra nueva naturaleza. En este nuevo nacimiento espiritual hay algo que nosotros despierta, y es conocer más a Dios, y es hablar más con Dios, y es conocer a Dios a través de la palabra y a través de la oración. Porque ya viene impreso nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Es casi un contraste decir que yo soy cristiano y no anhelo orar y no anhelo leer la palabra. Es un contraste total. Está en nuestra nueva naturaleza. Debería ser parte de nuestra vida cotidiana. Lamentablemente hay gente que está muriendo espiritualmente porque nunca oran y nunca leen la palabra de Dios. No oran ni leen la palabra de Dios. No hay cimientos que sustenten su vida. No hay cimientos que tu vida soporten las inclemencias del tiempo. No tienes dónde sostenerte porque no oramos y no leemos la escritura. Y no nos exponemos a la palabra. De acuerdo a este estudio, dicen que las personas que más contacto tienen con la palabra son las personas que constantemente en su mente hay verdades bíblicas, hay principios bíblicos. Si usted solamente los domingos se expone a la palabra, hermano, no tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón. ¿Qué es en lo que usted más piensa a lo largo de la semana? ¿En Dios? ¿En su palabra? ¿O qué es lo que más hay en su mente? ¿Piensa más en las necesidades materiales? ¿Piensa más en una persona que en Dios mismo? ¿Qué es lo que hay en su mente en el transcurso del día? Eso depende de qué tanto yo me acerco a la escritura. Si usted no se toma el tiempo para conectarse entre semana a la oración o al estudio bíblico, es difícil que usted lo haga de manera personal. Tal vez haya personas que sí, pero regularmente nuestra carne nos lleva a no hacerlo. Si usted solamente se expone a la palabra de Dios los días domingos, hermano, usted está construyendo sobre la arena. No hay nada que sustente su vida. Qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos claro que hay dos cimientos en nuestra vida. La acción de leer la palabra de Dios influye en nuestros pensamientos, afecta nuestra manera de hablar y afecta nuestra manera de actuar. Es por la palabra de Dios que somos transformados a la imagen de Cristo cada vez más. Es por la palabra de Dios que vamos creciendo en carácter. Es por la palabra de Dios es que nuestras vidas cambian. Pero si usted nunca lee la palabra, hermano, su vida reflejará eso. Usted se imagina, hermano, hablando físicamente, cómo es la salud física de una persona que solamente come comida chatarra. ¿Cómo será su condición física? No es buena. ¿De qué se alimenta usted a lo largo de la semana si no se toma el tiempo para conectarse a las actividades de la iglesia? ¿Qué es lo que se está alimentando su vida? De la misma manera, y hablando espiritualmente, si nosotros consumimos solamente comida chatarra, puras novelas, puras películas, puro Face, puro WhatsApp y todo lo que usted quiera,
No es porque sea malo, sino porque le dedicamos más tiempo a eso que a estar con Dios o a su palabra. El problema no es eso, el problema somos nosotros, que le damos prioridad más a eso que a Dios mismo. Y la excusa de que no tenemos tiempo, hermanos, es una mentira. Tenemos tiempo. De verdad, yo le aseguro que por lo mínimo tenemos tiempo para orar 15 minutos al día, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Nos dejamos afanar por las cosas de la vida, y la parábola del sembrador dice que cuando vino la palabra y fue sembrada en el corazón, los afanes de la vida, el afán de las riquezas de este mundo ahogan la palabra y la palabra no da fruto. Nos dejamos afanar por todas las cosas que tenemos que hacer, cuando la Biblia es clara la importancia de la oración. Hubo una encuesta que se realizó donde decía que el 20% de un grupo reducido de personas nunca oran, el 25% nunca lee la Biblia, el 30% no asiste a una congregación, el 40% no da ofrendas, el 50% de personas no recibe estudios bíblicos de ningún tipo, el 60% no asiste a las reuniones dominicales, el 70% no ayuda económicamente, el 75% nunca dedica tiempo a una actividad de la iglesia, y el 90% no celebra o pasa un tiempo con su familia en la búsqueda de Dios, y el 95% no ha sido capaz de acercar a alguien a Cristo. ¡Qué tremendo, hermanos! Para concluir, quisiera decirles que orar y leer la palabra va a traer muchos beneficios a nuestra vida. Cuando vengan esos tiempos difíciles, si usted es un hombre de oración y de palabra, usted va a resistir los embates de la vida, porque estará sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Si estamos en Jesucristo, vamos a resistir las tribulaciones, las adversidades, las aflicciones, y su vida no se va a desmoronar. No es que no vayamos a pasarlas, las vamos a pasar. Seremos probados en nuestra fe, pasaremos aflicciones, pero estaremos de pie, porque estaremos sobre la roca que es Jesús. Una persona de palabra y oración es una persona prudente, y aquel que no es prudente, de acuerdo a la parábola, es insensato. Una persona insensata es que sabe lo que tiene que hacer porque escuchó la misma palabra, pero no lo hace. Es alguien insensato. Una persona que lee la palabra y que ora la palabra tiene la capacidad de ayudar a otros que están pasando por problemas. Nuestra vida reflejará más el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, y una persona de palabra y de oración dará testimonio de que en ella habita Cristo. Y la pregunta para cerrar: ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Si nuestra vida está construida sobre estos dos cimientos, la oración y la palabra, tendremos mayor probabilidad de hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios, pues vamos a tener como prioridad los propósitos de Dios en nuestra vida. Yo le aseguro, en el momento que usted ponga a Dios en primer lugar, será bendecido en todo lo demás. Josué 1:8 se le da la instrucción que se le dice: medita la palabra de día y de noche, átalas a tu cuello, háblaselas a tus hijos, y dice: prosperarás en todo, hermano. Pero ¿saben? No lo hacemos.
A veces nos preguntamos por qué nos pasan tantas cosas. La respuesta nos la da la Escritura. No oramos y no leemos la palabra de Dios. Lo que nos da el resultado de construir sobre emociones, sobre palabras vacías y huecas. Cuando usted construye sobre la roca, es porque lo está haciendo a través de la oración y de la palabra de Dios. ¿Sobre qué está construyendo su vida el día de hoy? Hoy 16 de enero del 2022. ¿Sobre qué ha construido toda su vida espiritual? Es para usted y para mí una prioridad orar y leer la palabra de Dios. Si su respuesta no es una prioridad, entonces estamos construyendo sobre la arena. Por eso no resistimos nada, hermanos. Por eso no aguantamos las aflicciones. Por eso cuando viene un problema decidimos alejarnos. Porque construimos sobre la arena. Su construcción no tiene cimientos sólidos. Y cuando viene cualquier problema, usted ya dice, ya no, ya, hasta aquí. Ya no voy, renuncio. No tiene oración, no tiene palabra. Como dice la parábola, cualquiera que oye estas palabras nos abre un abanico a todos y nos hace una separación. El que la hace, el que la vive y el que no. De ahí radica toda la diferencia. Todos ustedes están escuchando la misma palabra. La diferencia se va a hacer en aquellos que digan, yo necesito más, orar y leer, y comiencen a hacer algo para hacerlo, y aquellos que dicen, yo necesito orar y leer, y no haga nada para hacerlo. Ahí usted se va a separar, y de ahí usted se va a poner como un hombre prudente o como un hombre insensato, como un hombre que está construyendo sobre la roca o como un hombre o una mujer que está construyendo sobre la arena. Ahí nos vamos a separar. No porque uno sea mejor que otro, porque todos estamos escuchando la misma palabra, sino que unos deciden hacerla y otros deciden desecharla, y de ahí nos separamos. Y hoy Dios nos está llamando a vivir, a vivirlo. Ese es el llamado, y con esto quiero cerrar. Ese es el llamado hacia todos nosotros, incluyéndonos nosotros mismos, yo mismo, mi esposa. Oremos más y escudriñemos más la palabra de Dios. Oremos más oración y menos comida chatarra. Más oración. Jesucristo era alguien que se fortalecía en la oración. Véalo en la Biblia. Antes de ir a la cruz, la Biblia nos enseña que Jesús va a Getsemaní. Getsemaní significa lugar de prensado. Ante lo que iba a vivir, que iba a ser el sacrificio y su muerte, fue a orar antes de entrar a ese proceso. Él se fortalecía en la oración, hermanos. Si está pasando alguna circunstancia, fortalezcase en la oración. En la oración, Dios le va a dar fortaleza ahí. Quisiera cerrar y decirles que es necesario, hermanos, que oremos y que leamos la palabra de Dios. Esta palabra de Dios tiene que estar acompañada de vivirla. Es interesante cómo en Lucas 6:46, hablando de la misma parábola, Jesús le dice a su audiencia, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué le llamas Señor cuando no haces lo que Él dice en su palabra? ¿Sabía usted que cuando uno dice, y tú dices Señor, le estás diciendo, soy tu esclavo?
Cuando nosotros decimos Señor, estamos diciendo, yo soy tu esclavo. Yo no me pertenezco a mí, yo le pertenezco a mi amo. Cuando tú y yo decimos, Señor, tú eres todo, le estás diciendo, todo lo que yo soy es tuyo, soy tu esclavo. Yo hago tu voluntad y no la mía. Yo estoy para hacer lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Mi vida en su totalidad es tuya. Cuando decimos Señor, estamos hablando de que estamos en una posición de esclavos por amor. Si tú realmente, como dice aquí, le llamas Señor, Señor a Jesús y no haces lo que Él te dice en la palabra, dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor? Si haces lo que quieres. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y aquí vuelvo a decir lo mismo. Un hombre prudente y un hombre insensato. Que el Señor hoy nos encuentre como hombres y mujeres prudentes y no insensatos, que desechamos su palabra. Hermanos, yo te invito que en esta mañana reflexionemos y cerremos con esto. Cerremos con esto, hermanos. Este año para la iglesia Camino de Verdad y Gracia, la premisa es orar más. Y vamos a estar teniendo oración constante toda la semana. Espero que usted se conecte, hermano. Espero de corazón que el Espíritu Santo redarguya su vida y ponga esa necesidad de orar. Y yo aseguro por la palabra y por lo que la Escritura enseña que nuestras vidas van a cambiar si oramos más y escudriñamos la palabra más. Nuestras vidas van a cambiar más. Pero si usted está construyendo sobre la arena, hermano, usted siempre va a ser una persona inconstante, inmadura, que se deja llevar por cualquier cosa, por cualquier tontería. Usted no tiene cimientos si no tiene palabra y oración. Estamos escuchando la misma palabra. Nos vamos a separar aquellos que la hagamos y aquellos que digan, a mí no me interesa, a Dios, bueno, su vida estará sobre la arena. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Hoy yo te pido que tu Espíritu Santo nos redarguya nuestro corazón y podamos corregir nuestras vidas, Dios. Que nuestra premisa sea, Dios, como iglesia, orar más, Señor, y buscar tu rostro y alimentarnos y meditar en las Escrituras, Señor. Pues como hemos visto hoy, Señor, esos son cimientos que sostienen toda nuestra vida y cada área de ella, Señor. Hoy yo entiendo, Dios, que si construyo sobre estos cimientos, sobre Cristo mismo, mi vida, podré resistir a unas aflicciones que se lleguen a presentar en mi vida, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir un cristianismo genuino y a no ser hipócritas, Señor. Ayúdanos a ser cristianos genuinos que den testimonio de que tú habitas en nosotros, Señor. Y no solamente ser cristianos de palabra o domingueros, Señor. A ser cristianos que cada día demostremos que tú habitas en nosotros, Dios. Ayúdanos, pues tenemos debilidades, tenemos luchas, tenemos situaciones, Dios, pero nuestra fortaleza está en ti, en tu palabra y en tu presencia, Dios. Hoy yo te doy gracias por este tiempo, Señor, y te pido y te ruego, Dios, que despiertes en cada uno de nosotros hambre, pasión por estar en tu presencia y por conocerte de manera profunda, Dios, a través de la oración y de la palabra, Dios. Hoy yo te doy gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Dios, por sobre todas las cosas.
En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias, Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. El sábado tenemos la actividad en San Francisco para ir a repartir la ropa que hemos juntado. Y el domingo tenemos ya la reunión presencial, primero Dios. Ya en la semana les vamos a mandar anuncios sobre las actividades, vamos a hacer algunos cambios, pero hay algo que sí les voy a decir. Vamos a orar más en el nombre de Jesús. Tenemos que orar más. Y yo les aseguro que nuestra vida va a cambiar. No por lo que yo diga, sino por lo que dice la misma palabra en Josué 1:8. Dice que medita en ella de día y de noche. Medita en la palabra y serás prosperado en todo lo que hagas. Amén. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo de parte de mi esposa y mi familia. Y pues nos vemos el martes. Bueno, en las actividades que vamos a tener. Ya vamos a empezar con la oración. Amén. Dios les bendiga.